Bueno, que lo que vamos a dar ahora son el resto de las refutaciones, que lo estuvimos hablando el otro día, a un nivel más específico y vamos a terminar con las ponderaciones. Para que os acordéis del otro día, pues bueno, creo que no me acuerdo si estuvisteis, o sea, Marc sí, Francesca no sé si te la viste luego, pero vaya, dimos, al igual que dimos un modelo de construcción, dimos un modelo de refutación, que es el modelo ICE, identificación, crítica e explicación, que bueno, pues estaría bastante guay si lo chequeas, porque esta clase un poco complementa a la anterior. Luego estuvimos viendo pues estrategias para identificar qué tenemos que refutar, qué no tenemos que refutar, cómo tenerlo en cuenta, y las primeras estrategias básicas de refutación, que es negar la veracidad y refutar la plausibilidad o refutar la importancia. ¿Te acuerdas cuando construíamos que eran como la plausibilidad por un lado, la importancia y luego la exclusividad? Pues estamos dando pues esas versiones más sencillas de ello. Ahí está. Hola Lara. Vale, pues nada, estaba repasando un poco lo que vimos la última clase, así que vamos. Bien, siguientes estrategias de refutación. Tenemos el voltear el argumento. Cuando hablamos de voltear un argumento, buscamos hacer una refutación parcial, es decir, una mitigación, o buscamos hacer una refutación completa. Va, venga, que con la voz que tengo, como no estáis participando, va a durar un poco la clase. Participo. Vale, 9,95. Dime. Repite, repite. ¿Qué hay que hacer? O sea, como... Que voltear un argumento, recordáis que dimos mitigaciones y refutaciones completas. ¿Cuál era la diferencia? Pues mitigar es como conseguir que su argumento tenga menos peso, o sea, que no aplique a tantas personas o que sea, o sea, como hacer que ese argumento no es que sea nulo, sino que tiene menos, es menos plausible o tiene menos peso. Y refutar es como probar porque ese argumento no es, no sería probable de esa forma o algo así, o sea, como refutarlo directamente. Bien, entonces cuando queremos voltearlo, ¿qué estamos haciendo? ¿Una refutación completa o parcial? Eh, se me escucha. Ahora, completa, supongo. Claro, o sea, queremos directamente, ya no es reducir a cero el impacto posible que pueda tener el debate de un argumento, sino que queremos llevar a la conclusión contraria a lo que están intentando hacer. Es decir, consiste en demostrar que lo que hemos realizado, lo que ha realizado otro equipo, sirve para dar por ganador a tu equipo. Aquí, ojo, porque no es lo mismo contraargumentar algo que girar el argumento. Si un equipo explica por qué algo es legítimo y tú demuestras por qué eso no es legítimo haciendo una construcción contraria a eso, no estás refutando. La gracia de voltear un argumento es que usando la lógica que tiene el otro equipo, como la argumentación que han hecho, es con la que estás ganando, ¿no? Entonces es una estrategia que no siempre vamos a poder hacer, como es difícil de realizar, más difícil que las que dimos el último día, y va a haber ocasiones que simplemente hay argumentos que no lo permitan, pero nos va a permitir en algunas situaciones ganar directamente un choque, porque ya no es que reduzcamos a cero la importancia de ese choque, sino que hace que en la lógica en la que estamos debatiendo, nuestro argumento, o sea, su argumento, sea para nosotros. Entonces, Lara, léelo entero. Lara. Si quieres, lo leo yo. Sí, Vale, yo voy a ponerla así. Dale. te oigo súper bajito, Julio. ¿Hay Que posibilidad de que hables más como... Es que tengo el volumen al máximo y no te oigo casi. ¿Los demás me oís mal? Yo te escucho bien. No. Ah, A ver, vale. puede ser por Pues, pues chequea. Es que más, los más alto no cascos. puedo hablar porque estoy con la garganta regular, así que... Bueno, Vale. ve probando y si quieres lee tú, Mark. Vale. El otro equipo ha dicho que si los soldados no tuviesen miedo, las guerras serían mucho más crueles.
lesivas y traumáticas para los que van al frente, porque perderían los incentivos que les hacen cautos y tendrían conductas más temerarias a la hora de luchar. Nosotros celebramos eso. Preferimos que los soldados vuelvan traumatizados a casa y denuncien a nivel público los peores horrores de la guerra para que la sociedad sienta más rechazo a entrar en conflicto. Por lo tanto, aunque todo lo que ha dicho la otra cámara es cierto, sus argumentos funcionan mejor a mi lado que del suyo, o sea, de mi lado que del suyo. Muy bien, qué bien lees, la verdad. Lo tenéis claro, ¿no? La idea de de este tipo de refutación es que no siempre vamos a poder usarlo y probablemente en los debates como más sencillos, debates como de choques muy evidentes, de políticas públicas, cosas de ese estilo, no vamos a tener oportunidad. En otros debates más abstractos, como debates de estos de mundos, de construcciones más filosóficas, cosas que os podéis encontrar pues quizá en una final novata, en una ronda 3 o 4, cosas de ese estilo que a veces salen debates como un poco más originales. Bueno, más que 3 o 4, incluso una ronda 1 o 2, como... Hay debates en los que muchas veces son argumentos que no estamos acostumbrados a construir y eso hace que los equipos puedan no darse cuenta que hay una argumentación que se puede convertir de la misma manera en un argumento del otro equipo. Ahora, y esto no es lo mismo. Cuando hablamos de voltear una premisa y no el argumento, lo que vamos a hacer es invertir la lógica de la cual, o sea, llevarnos la lógica de la que parte el argumento rival. Es decir, si en la anterior, cuando estamos hablando de voltear el argumento, el efecto que tiene el argumento en el debate, que aquí es pues que se vean traumatizados, es lo que volteamos, explicando que el hecho de verse traumatizados es algo bueno y no malo, aquí nos llevamos la propia premisa. Es decir, no intentamos demostrar que el argumento en sí funcione mejor de nuestro lado, sino que demostramos que la premisa, lo que buscan conseguir, se puede lograr mejor en nuestro lado. Vale, ahora, bueno, Lara, ¿me oyes bien ya? Sí. Que son poemas de Machado y de Vale, pues, ¿puedes leer? El otro equipo ha dicho que el Estado tiene el deber de prohibir la cocaína porque existe un contrato social. El problema es que la premisa de que el Estado debe protegernos funciona mejor de mi lado del debate. Las personas van a seguir consumiendo cocaína, sea legal o no. Lo único que va a cambiar es que la haya preparado un centro certificado y con garantías sanitarias, o que la haya preparado alguien en su sótano y mezclándola con otros medicamentos. Si siempre va a haber población que va a consumir cocaína, es preferible que lo hagan con garantías sanitarias. Por eso la premisa de que el Estado tiene el deber de proteger a su población se garantiza mejor de mi lado del debate. Aún así te escucho bajito, pero te escucho menos, lo que es un avance. Vale. ¿Entendéis, no? Es decir, llevarse la premisa es explicar cómo, si hay un deber de prohibir la cocaína, lo lograríamos mejor de nuestro lado. Ahí ya tendríamos que construirlo, ¿no? La refutación es el hecho de voltear eso. Si fuera voltear el argumento en sí, sería decir que, vale, si tiene el deber de prohibir la cocaína porque esto genera que hay que proteger a la población o que va a hacer que la gente como consuma droga más segura, cosas de este estilo, no sé qué, pues voltear el argumento sería decir que porque es bueno que la gente consuma droga menos segura, ¿no? Pongamos, en este caso evidentemente pues no podemos hacerlo, para que veáis que hay conclusiones que son evidentemente buenas o evidentemente malas, como lograr que menos gente muera en general siempre va a ser algo evidentemente bueno y no vamos a poder voltearlo. En cambio las premisas sí que hay muchas veces que se pueden voltear, porque en cualquier debate en el que haya un fin último que parezca compartido en ambos lados, es decir, debates en los que el objetivo acaba siendo dónde está mejor un movimiento social, debates donde buscamos, pues eso, libertad y seguridad, pero hay que demostrar por qué poner algo nos da más libertad o por qué nos da menos seguridad. Cosas de ese estilo se pueden hacer llevándose a la premisa. ¿Recordáis que os ponía ejemplo el debate este como súper sencillo la semana pasada de, creo que fue en esta clase? Bueno, sobre poner cámaras en la calle, como poner muchas cámaras en las calles, todo esto, que es un debate clásico sobre qué es mejor, como la libertad cuando no hay cámaras, como para no estar vigilado y ser más libre, o la seguridad de pues evitar crímenes, todo esto, ¿no? Llevarse la premisa, como voltear una premisa, sería, por ejemplo, plantear cómo cuando hay más seguridad porque hay cámaras, cuando la gente pues no puede hacer las cosas en la calle y todo esto que dirían que es un problema para la libertad, decir que eso te da más libertad, justamente, porque como evitas que haya crímenes, como la gente sabe que si ocurre algo peligroso, como va a haber consecuencias, eso hace que la gente sea más libre y pueda actuar de manera
como más tranquila, se sienta menos en peligro, justamente porque las cámaras les tranquilicen y no les generen como el mal rollo de sentirte que estás vigilado. Entonces, esta estrategia sí que es algo más efectiva, o sea, más fácil de utilizar que la otra, porque hay más momentos en los que lo encontréis, pero ojo, porque el esfuerzo siempre tiene que ir en voltear su lógica, como no tenemos que plantear otra, porque entonces no estaremos siendo capaces de estar volteando la premisa. El ejercicio por el que esto es tan persuasivo es porque haces que en los 2 minutos, el tiempo que sea que dedique el otro equipo en intentar probar algo, tú logras romperlo directamente. No es que mitigues el efecto, sino que si logras demostrar esa lógica de que algo sea bueno o deje de ser bueno, que se cumpla mejor en un lado que el otro, es donde estaríamos logrando pues hacer que esos 2 minutos que a lo mejor ha dedicado el otro equipo no es que no valgan para nada, sino que encima sirven para reforzar nuestra argumentación. Ahora, denunciar la ausencia de nexo. Aquí lo que ocurre es que muchas veces hay debates, yo creo que principalmente pasa en debates de alta, los que los equipos pues obvian una carga de la prueba, ¿no? ¿Os acordáis esto de probar porque algo es necesario, porque algo es legítimo, o porque algo va a funcionar bien, cosas de este estilo, ¿no? Pues va a haber muchas veces que un equipo pues dé por hecho algunas explicaciones dando como un salto lógico, ¿no? En general, pues no dar análisis a lo mejor de por qué una política pues va a ser aceptada por la población y simplemente explican por qué en potencia es buena, ¿no? Sin explicar cómo que vaya a funcionar bien. En esos casos, en general, pues lo que no vamos a hacer es simplemente decir, no, es que esto no, como no está probado, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Ya recordáis, todo lo que sea hacer refutaciones vagas, en general, como de esto es simplemente simétrico, cosas de este estilo, no valen para nada, porque el juez simplemente ve que no estás sabiendo refutar, que solamente estás diciendo algo que si es evidente, pues el juez ya lo habrá visto, y si no es evidente, no te va a dar crédito. Entonces tenéis que hacer ese esfuerzo en realizar una refutación respecto a la ausencia de nexo, ¿no? Y aquí, pues recordad, pues ya que hay 3 párrafos, que está la I de identificar, la C de crítica y la de explicar, que tengáis que hacer esto, ¿no? Porque lo que os va a pasar mucho es que incluso si os esforzáis en hacer la refutación, si no tenéis en cuenta este modelo, simplemente vais a hacer la C. Pero tenéis que hacer la I y la E para que realmente sea una refutación persuasiva. Francesca, ¿puedes leer? Es que no leo tan bien, me da vergüenza. Va, venga, que está tan mal no puedes leer como para que no vayamos a entenderte. Bueno. El otro equipo nos ha explicado que Estados Unidos, por la presión de su propia población, pero también por mantener aliados internacionales, tiene incentivos para que la invasión de Afganistán salga bien. Sin embargo, el hecho de que yo tenga incentivos para hacer algo bien no implica que tenga la capacidad de hacerlo. Yo tengo incentivos para ser millonario, pero no puedo serlo. Yo tengo incentivos para saltar por la ventana y volar por los aires, pero no soy capaz de levitar. Estados Unidos tiene carencias para abordar la zona montañosa de Afganistán y su corrupta y terrible organización facilita que la población local apoye a los talibanes. Consecuentemente, no es capaz de realizar la guerra de forma correcta. Por lo tanto, el impacto del otro equipo está bloqueado porque lo máximo que han demostrado son las buenas intenciones de Estados Unidos, pero no que pueden hacer las cosas bien. Épico, genial. Pues esto, a diferencia de las dos que hemos visto antes, os lo vais a encontrar no quiero decir en todos los debates, pero prácticamente, porque es una de las construcciones más fáciles. Simplemente cuando identificáis que alguien no ha construido bien los incentivos de un actor, o la capacidad de lograrlo, o la legitimidad de que lo hagan, cosas de este estilo, simplemente cuando identificáis que hay algo que falta en esa argumentación, podéis plantear algo como esto. Y normalmente son construcciones refutativas muy parecidas, ¿no? Como si no hay incentivos, explicas eso, que los incentivos no tienen que ver con tu capacidad, porque tú puedes tener incentivos de 1000 cosas, pero que no lo haces si no tienes la capacidad, o al revés, o que puedes tener la capacidad de hacer muchas cosas, pero que si no hay nada que te motive a hacerlo bien, como no hay ninguna razón para pensar que lo vaya a hacer bien, y damos intuiciones de eso, ¿no? Ponemos ejemplos de que en el resto de cosas el mundo funciona así, y ya está. ¿Cuál es la clave aquí? Evidentemente que tengáis bien analizado, que entendáis bien la argumentación del otro equipo, ¿no? Si aquí hacéis el paso de la I, la identificación, y veis cómo lo que han explicado es única y exclusivamente que Estados Unidos sabe que como hay presión de su población por hacer esto y tienen intereses internacionales y todo esto, van a querer que la invasión salga bien,
ya sabéis que falta algo, porque un debate así tiene que tener la carga de los incentivos y de las capacidades. ¿Cuándo podéis daros cuenta de esto? Es que directamente, si hacéis un buen prep time, sabéis que el caso de gobierno va a depender de explicar esas dos cosas. Pongamos que es una moción de esta casa siendo Estados Unidos invadiría para pacificar Afganistán. Entonces, sois conscientes de eso y con que el primer ministro tenga ese error de construcción, lo podéis ver ya directamente. Como no es una refutación que necesite que estéis como pensándola durante el debate, porque si sois atentos, ya podéis saberla como en cuanto el otro equipo lo haga, porque son déficits de construcción y por tanto, sobre todo en salas más bajas, con equipos menos experimentados, sobre todo eso, cuando son una alta de gobierno, es muy fácil que cometen este error y entonces es muy fácil que podéis aplicar esto en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces estaría genial que la tuvierais al dedillo. Sobre todo eso, como que no vale con identificarla, que tenéis que hacer el esfuerzo de demostrarlo. Ahora, denunciar la falta de atingencia a algo. Aquí lo que buscamos entender es que hay muchas veces que, sobre todo lo mismo, como equipos más novatos y emociones que sean raras, que sean cosas más novedosas o que tengan que ver con el futuro. Ahora hay emociones como de esta casa espera que es básicamente como que de ocurrir algo si nos parecería bueno que fuera a ocurrir o no, o estas emociones de predecir. Cosas de estas dependen mucho de cuál es la palabra que pone en la moción, ¿no? Y esto pues ya lo trabajaremos más concretamente en un futuro, en plan de cómo trabajar, cómo debatir cada tipo de emoción según la palabra que pone, pero bueno, muchas veces son cosas de sentido común y nos vamos a encontrar cosas como que en un debate sobre apoyar algo, un equipo te va a explicar por qué esto de hecho ya está normalizado en el día a día. Claro, eso no es atingente al debate, como ellos tienen que demostrar por qué es bueno, como que algo exista no significa que sea bueno. ¿Qué tenéis que hacer entonces? Especificar y explicitar perfectamente esto. Como que no están respondiendo a la pregunta del debate, porque si la pregunta es si deberíamos o no implantar algo que ya esté implantado, pues no es algo bueno o malo, y de hecho, pues no se nos pueden ocurrir cosas que existan en el día a día y no nos parezcan bien o que podamos oponernos a ellas, ¿no? Y esto, como son las lógicas que tenéis que hacer siempre cuando refutéis, como si hacéis una intuición, como planteáis que algo sea bueno, que algo exista no significa que sea bueno, la refutación normalmente va a tener que tener ese punto de dar una intuición, de hacer algo como claramente del día a día para saberlo. Entonces, si tenéis que responder ahora mismo en 10 segundos algo que exista, como que esté normalizado en la sociedad de forma evidentemente legal, pero que claramente podríamos decir que es malo, para completar esta refutación, ¿qué diríais? El alcohol está profundamente normalizado y es legal su consumo, pero tiene grandes efectos negativos en la salud. Por ejemplo, ¿no? Como podríamos decir que nos oponemos como que no apoyaríamos el alcohol simplemente por decir que existe y sea normal, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Que las empresas puedan vender como tus datos. Por ejemplo, sí, como fíjate, pues no es de las primeras cosas que habría pensado, pero claro, también como son cosas que el hecho de que ocurran no significa que intuitivamente pensemos que es malo. Podemos pensar en las casas de apuestas, podemos pensar en los fondos buitre, cosas de ese estilo que se aprovechan de ser legales para hacer cosas que entendemos como malas, ¿no? Entonces, en cuanto nos planteen algo que no responda directamente a la pregunta del debate, podemos hacer refutaciones de este estilo. Como veis, es muy sencilla. Simplemente, lo mismo que la anterior, requiere que identifiquemos bien lo que ocurre. Como esta refutación solo podemos hacerla si entendemos el debate, si entendemos el error que han tenido, o en la anterior, pues si entendemos qué es lo que les falta para seguir construyendo. Pero lo mismo, esto no vale simplemente con decirlo, tenemos que traer la lógica para dejarlo claro al juez. Ahora, denunciar un pseudoimpacto. A lo que me refiero con esto es que existen muchas veces en las que los equipos ya no es que no sean atingentes a la moción y que como intenten probar algo que no es su objetivo, sino que el impacto final que logran en un debate no acaba siendo algo que sea enteramente bueno o enteramente malo. Y aquí, como tenéis que tener esto grabado en fuego en la cabeza, un impacto solo es un impacto si es algo, es una conclusión determinantemente buena o determinantemente mala,
que claramente identificaríamos eso como algo suficientemente claro como para considerarlo un beneficio o un perjuicio de un lado. Por ejemplo, en una moción de, sobre todo pasa en estas mociones de esta casa cree que X actor debería, o de esta casa apoya, o esta casa se opone, son mociones en las que en abstracto algo tiene que ser bueno. Es decir, que hacer algo beneficie a un actor no es bueno o malo si no explicamos por qué el bienestar de ese actor es bueno, pues, o porque el mismo actor es algo que nos interesa beneficiar, o porque es un actor que beneficia otras cosas, en general. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una moción que dice sobre cómo los colectivos, o sea, una moción de apoyar algo y que nuestro impacto sea que los colectivos más débiles pues tienen una opción les dan más agencia o tienen más capacidad para tomar sus decisiones o sufren menos pobreza, cosas de ese estilo, pues evidentemente es bueno porque es un actor que indudablemente como el bien de los colectivos necesitados va a ser como el bien del debate. Pero ¿qué pasa cuando esta casa apoya que la Unión Europea abra sus fronteras a los Balcanes, pongamos, ¿no? O que incluya los Balcanes dentro de la Unión Europea, y nosotros simplemente decimos que esto va a fortalecer la Unión Europea? Pues eso es lo que podríamos llamar un pseudoimpacto, porque es algo que suena como que parece bueno en el debate, pero no es bueno en el debate, porque tendríamos que demostrar entonces por qué la Unión Europea es un actor que sea bueno, ¿no? Porque va a servir eso para beneficiar a su propia población, o porque va a ayudar a la población de los Balcanes, o porque la influencia internacional de Europa es buena para el mundo porque es un actor más razonable o menos belicista, más democrático que otros. Tenemos que hacer algo más, ¿no? Entonces, denunciar un pseudoimpacto es algo muy parecido a lo que hablábamos de denunciar la ausencia de nexo, ¿no? El hecho de que aquí asumen que llegan a la conclusión y que aquí simplemente llegan a una conclusión que no es la buena y que les faltaría un nexo más para llegar al impacto real, son cosas que son parecidas de entender, como lo mismo, tenemos que identificarlo, pero tienen ese pequeño matiz, ¿no? Que aquí ellos sí que llegan al impacto real, o sea, sí que buscan llegar al impacto real, pero no terminan de vincularlo, y aquí no llegan al impacto final y les faltaría hacer una vinculación más, ¿no? Como vincular por qué que la Unión Europea esté bien va a ser algo bueno para el mundo. Tenéis el ejemplo ahí, que pues espero que lo hayáis leído mientras hablo, pero básicamente es eso, ¿no? Como que los intereses europeos no deberían ser algo como realmente bueno al debate y tendrían que demostrar por qué es una mejora para el mundo de alguna manera. Y también es algo parecido a esto, ¿no? Porque aquí directamente es que no están debatiendo la moción que deberían debatir de la manera precisa, y aquí más que eso es que les falta un paso, ¿no? Porque normalmente esto le va a pasar a equipos que simplemente asuman algo, como asuman que la Unión Europea es buena, o asuman que una moción de esta casa cree que X debería como beneficiar a un actor va a ser simplemente bueno. Pero ¿qué va a pasar? Que si imaginaos una moción de esta casa cree que China debería hacer algo, y nosotros decimos cómo esto va a mejorar pues el estado de China y cómo va a haber más acceso a recursos, cosas de ese estilo, intuitivamente podremos decir que es un impacto porque mejora su población. Lo que pasa es que en esos debates muchas veces lo que va a tener el otro equipo es la oportunidad de explicar por qué, si beneficia a un país, va a perjudicar a otros países. Entonces ahí el debate ya no quedaría en dónde beneficiamos a un país, sino qué actor es más relevante, ¿no? Como el choque del debate pasaría a ser qué es más importante, si beneficiar a China o beneficiar a Estados Unidos, por ejemplo. Y ya está. Ahí entonces el dedicarnos a construir un tiempo a por qué hay un beneficio para un país en concreto sería un tiempo que no valdría porque podría llegar un equipo y explicar eso, como que no es algo relevante. Tenéis que estar entonces muy atentos a lo mismo, identificar cuál es el objetivo del debate, y si no están logrando demostrar eso, pues van a tener un error. Bien, y ahora esto que vuelve a tener matices parecidos con lo que hemos visto antes, pero no sería lo mismo. Cuando hablamos de denunciar un sobreimpacto, hablamos de cuando el otro equipo llega a una conclusión que no puede llegar simplemente con la lógica que ha llegado. No es que no lo prueben en el sentido de lo de la ausencia de nexo, porque aquí sí que directamente si no explicamos las capacidades no van a poder, sino aquí es mitigatorio. Aquí lo que buscas es explicar cómo llegan unos impactos, pero nunca los impactos que ellos intentan demostrar. Estas refutaciones suelen ser muy persuasivas, a veces incluso demasiado, pero se tienen que hacer bien. Es decir, tienes que dedicar un tiempo de explicar la lógica de por qué
es un sobreimpacto en sí mismo. Porque aquí lo que vais a ver mucho son equipos que dicen es que esto es un sobreimpacto porque pues intuitivamente parece que no es tan grande lo que pueden lograr, o porque como intentan hacerlo de manera como retórica, ¿no? Como buscan que el juez piense y como le eche una vuelta a si tiene sentido la explicación del otro equipo. Esto no es lo que queremos llegar, ¿no? Porque que el juez vaya a volver a leerlo y diga, esto sí que suena un poco sobreimpactado, no es algo que os va a cambiar el debate, ¿no? Porque probablemente eso ya lo habrá visto al primer momento. Lo que tenéis que hacer es explicar claramente por qué, con lo que ellos han explicado, solo se puede llegar a una conclusión más baja y no simplemente a la que ellos han llegado. Como tenéis que explicar cuál es el impacto que tienen, porque si no, simplemente decir que es un sobreimpacto en abstracto no va a ser suficientemente útil. Marc, lee. Vale, voy. El otro equipo ha dicho que la narrativa de que ser político es un oficio es negativa porque genera un aumento de la desconfianza hacia los políticos. Los muestra como sujetos fríos y alejados de lo cotidiano, lo cual genera populismo, porque otros partidos pueden aprovechar la falta de legitimidad de los políticos tradicionales para ganar votos. Esto es un sobreimpacto. El populismo se debe a la falta de confianza en el sistema tradicional y los problemas estructurales y sociales de la sociedad moderna. Que se entienda la política como un oficio no es suficiente para deslegitimar completamente el sistema y erosionar la confianza en los gobiernos. Por tanto, aun si sus mecanismos son ciertos, de ellos no se deduce una desconfianza completa en el sistema. Solo pueden servir para probar que hay más incentivo a que los políticos se vean fríos. Genial. Pues esto, como la idea es simplemente ser capaces de identificar cuando un equipo busca llegar a unas conclusiones que no son las que se pueden deducir de su argumentación. Aquí Una volvemos a... pregunta. Dime. En este caso, ¿por qué? O sea, no entiendo el salto de que simplemente exista esta narrativa haga que se vean más fríos. O sea, más allá del Vale, sí, impacto. te entiendo. A ver, la idea de esto es que una narrativa de que, como la narrativa de que ser político es un oficio, como que es tu trabajo, es mala, porque cuando los políticos se dedican a ser como políticos, ¿no? Como que no son gente de a pie, sino que son gente experta en la política, como eso, politólogos, gente que se ha dedicado toda su vida a la política, a todo esto, la gente los ve como seres más alejados, más extraños a ellos, ¿no? Porque al final, lo típico, que cuando tú ves que X político resulta que estuvo trabajando 5 años en la universidad y luego resulta que era pues asesor de ventas, trabajó en una empresa que conoces, cosas así, lo ves como gente que está dentro del mundo, ¿no? Como dentro del sistema, todo esto. En cambio, cuando es alguien que ha estado 5 años en un chiringuito de igualdad de género, luego otros 5 como asesor del partido político y simplemente ha ido creciendo a partir de ese partido político, lo ves como una persona como mucho más, como que desconfías más de él, ¿no? Como general, es un poco como la lógica de ese caso. No sé si, como que puedes pensar que no es un gran argumento, pero la idea es esa. Vale, lo entendí, perdón. Sí, no, tranqui. O sea, simplemente con que identifiquéis que es una lógica con sentido, lo que intentan hacer a partir de ahí es que como los políticos se ven como fríos y alejados, esto va a hacer que haya populismo, ¿no? Porque si los políticos se ven así, pues va a haber partidos que aprovechen esa sensación de que los políticos son como una élite ajena a nosotros para pues ser populistas y aprovecharse, ¿no? Aquí, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos denunciar el... O sea, imaginemos que queremos hacer otra estrategia para refutar este argumento dentro de las que hemos usado. ¿Cuál querréis hacer? O sea, ¿cuál podríais hacer? Como pensad esto, ya tenéis la identificación de lo que han intentado probar. ¿Qué podríais criticar o qué veréis problemático dentro de esta prueba? Que afectan que generan ese impacto. O sea, ¿el qué?
¿A qué te refieres? Pues que, o sea, hay como otras narrativas que generan ese, o sea, que se vea así a los políticos. O sea, ¿te refieres a denunciar la exclusividad del debate, del caso? Como que esto se debe a muchas más cosas que el hecho de que se sienta que es un oficio. Sí, Sí, es una manera. Como podríamos plantear, eso, como la crítica sería que si dicen que esto genera un aumento de desconfianza hacia los políticos, el problema es que hay muchas narrativas que influyen en mayor medida que esta a sentir eso, ¿no? Como los casos de corrupción, como el hecho de que, como la excesiva burocracia, cosas de este estilo, ¿no? Podríamos plantearlo y sería mitigatorio. Podemos plantear incluso un volteo del argumento. ¿Cómo podríamos plantear Yo, el volteo? Pues planteando que a lo mejor que se genere populismo termine siendo algo bueno y no malo, como a nivel de que los partidos populistas terminan denunciando cosas que provocan un malestar social y entonces el hecho de que haya populismos es bueno porque genera una necesidad de reacción en los partidos tradicionales que hace que tomen medidas que igual no tomarían en otro contexto. Es un argumento que, o sea, una forma de responder un argumento que si veis tendría un efecto mayor, porque si lo que estamos diciendo es esto no es exclusivo porque hay otras narrativas, pues estamos reconociendo que sí que su lógica funciona, ¿no? Como que funcionaría en menor medida, estamos mitigándola. En cambio, si planteáramos un volteo del argumento, tendríamos o sea, tendríamos la capacidad de hacer que, si su impacto es ese, ni siquiera lo pongamos en duda, pero decir que es un impacto que es bueno en vez de ser un impacto malo. ¿Cuál es la diferencia? Que explicar por qué es poco exclusivo que esta narrativa genere desconfianza es muy fácil. Hacéis un par de intuiciones, eso, la corrupción, la burocracia, la polarización, lo que sea, y es fácil que los jueces lo compren como una buena mitigación. En cambio, para esto tendríamos que hacer un esfuerzo de explicar y construir por qué nuestra refutación funcionaría. Que en este caso sería, pues eso, probando que generar populismo hace que se traduzca eso en más respuesta social a más problemas. Es para que veáis como la diferencia un poco en el factor riesgo-recompensa. En una vais a necesitar más tiempo y va a ser más difícil demostrarlo, pero el beneficio potencial es mayor. Y en cambio en la otra, pues lo mismo. Si sois capaces de mitigar, con mitigar nos va a valer y vais a tener probablemente que hacer un ejercicio de comparación bueno después. Bien, una cosa dime. que yo había pensado, supongo que también es voltear el argumento, pero había pensado en cómo aumentar la desconfianza hacia los políticos puede ser como algo bueno, porque te lleva como a que la población en general tenga como más en cuenta o quiera como controlar más las Sí, vale, acciones de que los fiscalice políticos. más a los políticos, todo esto. Sí, sí, Ujú. es una otra muy buena opción. Claro, sería lo mismo porque aquí si veis como hay un impacto, como que lo que es esta construcción que se hace aquí son como dos o tres capas de impactos, ¿no? Como, bueno, son dos capas de impactos, perdón, porque te explica un impacto que es la desconfianza hacia los políticos y otro impacto que es el populismo que se deriva del primer impacto. Entonces, claro, puedes voltear cualquiera de los dos impactos. Em, Probablemente, según lo leas, puedes entender que la desconfianza hacia los políticos lo consideran un impacto y entonces sería voltear el argumento en sí, o puedes considerar que es una premisa que lleva al impacto, que entonces estarías volteando la premisa. Pero como veis, se podría leer de las dos formas y a la práctica es lo mismo. Como para que entendáis que muchas veces, como identificar las partes de un argumento o de un debate, no es que sea como una verdad absoluta y que solo haya una forma de leerlo posible. El tema es ser capaces de leerlo y de estructurarlo en nuestra cabeza para poder como ordenarlo y responderlo de manera adecuada. Entonces, como si vais teniendo claro estas cosas y vais siendo capaces de identificarlo, aunque en algunas cosas tengáis dudas, como el hecho de que tengáis dudas es normal, pero que podáis ver como qué partes son premisas de otro argumento, cuándo están explicando lo que es un impacto en sí mismo y qué cosas están siendo mecanismos para justificar la plausibilidad de algo, identificar y saber diferenciar todo eso os va a ayudar mucho a luego en los debates
pues poder ser mucho más efectivos, porque siempre lo que pasa es que en las formaciones todo puede quedar muy bonito y muy claro, que luego los debates son muy distintos, ¿no? Como son más caóticos, hay emociones que, pues como no las habíamos pensado nunca, al contrario que en la formación, pues igual nos descolocan, todo esto, pero si sois capaces de establecer las mismas lógicas en distintos contextos, es cuando sois mucho más, pues eso, como más capaces de tener más herramientas, de ser versátiles, todo esto. Entonces, que os quedéis con la lógica para mí es lo importante. Ahora, el impact planting. Esto, que el nombre no es importante, hace referencia a que va a haber veces que vamos a ver impactos que sean ciertos, que sean de hecho como plausibles, probables, y que además sean relevantes. El tema es que el concepto de relevancia, pues a veces no es como una relevancia lógica, no es que alguien demuestre una relevancia, sino que es capaz de hacer algo relevante mediante la propia retórica. Como expresar algo de una manera en la que suena muy intuitivamente relevante. Hablo de la relevancia de cuando alguien dice un argumento y tú lo sientes como, joder, vale, esto es tocho. El problema de eso es que va a haber veces que vais a daros cuenta que hay argumentos que suenan muy fuertes, sobre todo de buenos oradores, pero que realmente no tienen una lógica que lo sustente para ser tan relevantes, porque el impacto en sí es un impacto retórico y no un impacto real, ¿no? El problema de esto es que si intentamos reducir la importancia de un argumento que tiene un peso retórico simplemente como mitigando un impacto de la manera tradicional, como lo que vimos la semana pasada, probablemente no sea efectivo, ¿no? Porque sería como estar atacando a un argumento en un plano que no es el plano en el que tiene valor. Como, yo esto siempre lo pienso como en concepto de videojuego, ¿no? Que es como cuando estaban los... A ver, voy a pensar una referencia que sea de cultura popular. Sí, podríamos pensar en los Pokémon tipo fantasma, ¿no? Como que no les puedes atacar como con un ataque físico de tipo normal o como se llame, porque como funcionan como en otra estancia del conocimiento. Entonces, para responder a un impacto que tiene fuerza retórica, tenemos que responder con una refutación retórica. Y esto, como no es que os lo vais a encontrar muchas veces, pero es importante que os deis cuenta que cuando un argumento suena muy bonito y tiene un impacto que parece intuitivamente muy bonito, pero luego la lógica no lo es, tenéis que responder con lo mismo, como llevándolo al absurdo al cual se puede llegar a la conclusión. Entonces, este caso a mí, pues, como igual es muy evidente, pero vais a ver casos en los que quizá tengáis que ser más ingeniosos que esto. Si puedes leer, Lara. Hola. 3, 2, 1. ¿Qué final es esta, Bel? Esto es un URJC post-pandemia. Post-pandemia. Ostras, pues yo ya estaba entonces, no sabía. Bueno, como Lara está haciendo otra cosa, Marc. No estoy haciendo otra cosa, es que te oigo tan bajito que a veces me da como cosita hablar por si no te he oído bien. Lee. Vale, el otro equipo ha dicho: debemos lamentarnos de los juicios de Nuremberg porque no sirvieron para reparar los daños de los judíos, y que solo con que unos pocos judíos no pudiesen superar el duelo de sus pérdidas por no recibir una reparación adecuada, pueden ganar el debate. A mí me gustaría presentarle a los otros millones de judíos que durmieron mejor aquella noche después de que se detuviese y ejecutasen sus principales perseguidores. El otro equipo no puede ganar solo por tener un porcentaje marginal de judíos a los que no les sirvieron los juicios de Nuremberg. ¿Veis? La fuerza en abstracto de decir cómo hubo judíos, los judíos como que más sufrieron de esto, que no vieron reparada su pérdida de una manera como adecuada, como suena como terrible, Dios mío, ¿no? Como judíos que se quedaron sin la reparación histórica que merecían tras las masacres, la solución final de los nazis, todo esto. ¡Wow!, ¿no? Que pero claro, es una opción de lamentar, como ¿qué es mejor? Como un escenario con al menos los juicios de Nuremberg que permitieron pues que mucha gente tuviera una reparación como narrativa histórica enorme y que se castigara a los principales actores, o como que no, ¿no? Como a cuántas personas les ayudó eso o les hizo estar mejor y a cuántas no les reparó adecuadamente, pues es algo que si lo planteas en números parece absurdo,
pero que es un argumento que, si no, puede sonar retóricamente muy fuerte. Aún así, este debate, Abel, como que yo no lo he visto, como al final, ¿qué contrafáctico se construía en este debate? Porque al final, yo lo que plantearía en gobierno es como, a ver, si no hubieran sido los juicios de Nuremberg, había habido un proceso como más largo, más como exhaustivo y que hubiera permitido como como una atribución de culpas más efectiva y una reparación como mejor medida o algo así, ¿no? Como en plan, supongo que es lo que tendría que hacer el gobierno, ¿no? No, era esta época en la cual volvimos todos del online y los dinosaurios de turno repudiaron a todas las nuevas generaciones. Entonces llegó gente súper random a la final y Alta de Gobierno no construyó un contrafáctico y afirmó de forma retórica que hay unos poquitos judíos a los cuales no les ha molado. Alta de Oposición, que era Ángela Portocarrero, hizo esto, pero tampoco construyó un contrafáctico. Baja de Gobierno construyó un contrafáctico en el cual explicaba que el derecho internacional hubiese funcionado de otra forma. Nunca llegamos a saber si era peor o peor, mejor o peor. Y Baja de Oposición eran Cristina, Oñate y Juanjo, explicando el iusnaturalismo. El iusnaturalismo. ¿Cómo? ¿Cómo acabó la final? Ganó Ángela Portocarrero por una paliza histórica. Ah, o sea, sí ganó. Sí, sí, sí. Ah, vale, entonces sí que... Es que antes entendí que ganó gobierno por lo que dijiste. No, el problema es que los jueces llegaron a tener dudas, que era lo que a todos nos pareció criminal. Ah, vale. ¿Qué equipos eran en gobierno o no te acuerdas? Alta de Gobierno eran Pedro y Santiago, los chiquillos estos de comillas. Alta de Oposición eran Jaime y Ángela Portocarrero. Baja de Gobierno eran Álvaro y Laura. Y Baja de Oposición eran Oñate y Juanjo. Dios santo, otra época, ¿eh? Joder, que sí era otra época. Yo, de hecho, alguno de esos ni los conocí. Pero bueno. Espero que quedara ahí. Vale. Ahora. Uy, me voy a beber agua, perdonad. Estoy... que no puedo. Vale. Señala una contradicción. Probablemente el título más autoexplicativo de todas las refutaciones que vamos a dar, ¿no? Porque, pues la idea es esa, que va a haber veces que un equipo se va a contradecir. Y aquí, contradecir no es que hacer dos cosas que pueden sonar como contraintuitivas juntas, sino directamente que haya una contradicción, que haya dos premisas dentro de una argumentación o dentro de un caso que no puedan cumplirse a la vez, como que una cosa sea que esto va a llevar a que haya más tensión en el mundo y por eso va a haber más conflictos, y luego que otra sea que va a haber como más control internacional de un estado y que por tanto como va a dominar a los demás de una manera como más estable, como son dos cosas que no podrían ocurrir a la vez, o hay más conflictos entre países o un país domina en general a los demás, cosas así. ¿Cuál es la gracia de esto? Que probablemente las contradicciones más evidentes, ¿no? Como de que un equipo, llegue un orador y diga dos oraciones directamente contradictorias a la vez, no va a ocurrir, ¿no? O va a ocurrir a lo mejor en un escenario en el que estéis con una persona que ha hecho su primer y último debate de su vida contra vosotros y no sabe ni dónde está, como... Vale, eso no va a ser tan importante. La cosa es que puede haber distintos tipos de contradicciones. Puede haber una contradicción en el propio discurso, que una persona se contradiga en su discurso. Puede haber una contradicción entre los dos oradores de una cámara, que el vice de gobierno, por ejemplo, acuchille indirecta o directamente a su líder de gobierno, o entre la propia bancada, que llegue a una extensión y contradiga lo que hacía su alta. Que eso, estas cosas les llamamos acuchillamiento. ¿Cuál es la gracia de esto? Que muchas veces vais a daros cuenta que hay equipos de altas que, si no tienen una buena dinámica de duplas, si son un poco como si no suelen debatir juntos o simplemente son equipos novatos que no están acostumbrados a crear un caso en conjunto, que recordéis que lo decíamos como algo muy importante, que todas las ideas de un equipo cuando estéis en un debate tienen que ir a un mismo objetivo, pues va a pasar que, claro, llega el líder de gobierno que ha preparado en los 15 minutos de prep time su caso, y el vice de gobierno mientras está preparando como otras ideas alternativas a lo que plantea el líder de gobierno. ¿Qué puede ocurrir? Que no se dé cuenta el vice que está planteando una lógica la cual es contradictoria con lo que decía su líder, porque no lo haya escuchado, porque en el prep time cada uno estuviera a su bola,
o eso, simplemente no estuviera suficientemente atento. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo se juzga? Ante una contradicción, si es realmente una contradicción, lo que va a plantear, o sea, lo que va a tener que hacer el juez es dar únicamente crédito a lo que ha hecho el primer orador, a no ser que sea como una estupidez, ¿no? Como a no ser que sea algo que claramente se ha equivocado o es algo que sería absurdo de entender en el debate, ¿no? Cualquier cosa que sea mínimamente lógica se le va a dar el crédito por encima de lo que haga el segundo orador contradiciéndole. E igual entre alta y baja, ¿no? Como si tú haces una argumentación en una baja de gobierno que contradice lo que buscaba hacer alta de gobierno, entonces no se le va a dar crédito. Y esto, pues, aunque lo lógico es que un buen juez sea capaz de identificarlo como contradictorio, muchas veces lo que va a pasar es que o no sea tan evidente y tengáis que hacer un esfuerzo para explicar por qué necesariamente es contradictorio, o que se mueva en un espectro de grises en el que hay dos cosas que, más que ser contradictorias o no ser contradictorias, dependa mucho de cómo lo dices. Y yo honestamente creo que así es como se juzgan los acuchillamientos, al menos en mi experiencia, y es que hay cosas que potencialmente son un acuchillamiento, pero si eres capaz de construirlo de manera que suenen como potencialmente compatibles, no van a serlo, pero si hay dos cosas que las construyes de manera en las que parece que no te has dado cuenta de que no es nada intuitivo que ocurran a la vez, entonces puede que se vea como acuchillamiento. Ahí es donde está el esfuerzo que tenéis que hacer en señalar esa contradicción, ¿no? Y claro, esto generalmente pues va a tener como mínimo un efecto fuerte en el debate, que es el de forzar a que el siguiente orador del equipo, por ejemplo, imaginamos que se lo planteamos a una extensión, si hacemos un POI señalando una contradicción así, vamos a forzar probablemente a que el látigo tenga que estar mínimo el primer minuto, minuto y medio, intentando aclarar por qué no es contradictorio, porque quizás si es una parte importante de su caso, una premisa, es que si no aclaran que no es contradictorio, entonces están arriesgándose a ser directamente cuartos, o con una probabilidad muy alta. Entonces son puntos que, en los escenarios en los que es una posibilidad que se pueda entender algo como una contradicción, no vais a tener que dedicarle mucho tiempo a plantearlo, y es una buena primera capa de refutación, ¿no? Como planteamos esto y incluso si no lo vieran como contradicción, lo refutamos, ¿no? Pero es algo que está bien que lo tengáis en cuenta, pero claro, os va a requerir que estéis atentos a todo el debate, porque escuchar, estar como en off haciendo tu caso y de golpe escuchar algo que suena contradictorio, va a ser difícil si no nos acordamos de lo que hizo el primer orador, si no estamos tomando notas, comunicándonos con nuestra dupla, todo esto. Entonces esto es una herramienta que, si usáis bien, tiene mucho potencial, pero requiere eso, que estéis atentos a lo que ocurre en el debate. Por plantear el ejemplo, si puedes leer, Francesca. Bueno, dime. Yo iba a preguntar una cosa, que era, ¿y cómo harías la diferencia de construcción de la que hablabas? De si lo planteas así, no sonaría cuchillamiento, si lo planteas, o sea, para verlo más como gráficamente, esa diferencia de planteamiento. Vale. Vale, estoy pensando en algún debate de ejemplo. Las semis del Complu, por ejemplo, que fue hace un par de semanas. Nos pasa en nuestra sala que alta de gobierno era un debate sobre si la Unión Europea debería aumentar su influencia en África o en Asia. Alta de gobierno defendía en África y planteaba que esto era interesante porque como eran países muy inestables y con muchos recursos y todo esto, como te ofrecía la oportunidad de que te aprovecharas de esa inestabilidad para como tener negociaciones muy ventajosas con ellos, para como enturbiar la situación y por tanto como aprovechar de que tú eres más fuerte, como aprovecharte de su debilidad para tener como acuerdos comerciales o de extracción como muy fuertes para Europa, todo esto, ¿no? Como aprovechar tener la mano fuerte dentro de la situación de África. ¿Qué hacía Baja Gobierno? Plantear que lo que le interesaba a la Unión Europea era poder pues estabilizar las líneas de inmigración, como las vías de migratorias de África, como ser capaz de verse como un hegemón más razonable, como más estable, apoyar como gobiernos democráticos para ganar como poder blando, un poder como de influencia en la Unión Europea, todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas dos cosas, si no somos hábiles, pueden sonar contradictorias, ¿no? Porque uno está buscando inestabilizar la región y aprovecharse de eso, y el otro estabilizar la región para, pues,
beneficiarse también de ello. Como baja gobierno, si tú lo planteas sin ningún cuidado, puede ser fácil que otro equipo te haga un POI y diga, a ver, es que estás acuchillando a tu alta, como ellos buscaban tal y tú buscabas esto, que es exactamente lo contrario. Que es el POI que hice yo. Y funcionó. Pero realmente no tenía por qué ser contradictorio, ¿no? Porque tú podrías haber llegado a ese debate y plantear la extensión que, si bien que ambos escenarios son compatibles, porque África es muy grande y puede que haya países en concreto donde hay una inestabilidad que nos beneficie como aprovechar en contextos muy concretos, pero que van a ser poco relevantes para el debate, como poco exclusivos porque son cosas que ya hace Francia, cosas de ese estilo en África, y que por tanto no es que sea falso lo que ellos dicen, sino que sería muy marginal. En cambio, en la mayoría, en la generalidad de casos, en los que no nos interese como súper principalmente la extracción, sino que tengamos unos intereses mucho más diplomáticos y de acuerdos o migratorios, lo lógico es que los objetivos de influencia de la Unión Europea fueran muy distintos, ¿no? Y plantear entonces que no es una contradicción porque son potencialmente compatibles, simplemente el tuyo es mucho más relevante que el otro, ¿no? Vale, sí, lo ¿Lo veo. tienes claro? Como es... No sé si habrá quedado claro o no, como esto no pasa en el debate. De hecho, lo que pasa en el debate es que el látigo dice que lo de la alta de gobierno era una estupidez y que por tanto, pues no es acuchillamiento porque eso, como tener sentido común no es acuchillamiento, dijo textualmente. Pero probablemente habría sido más estratégico como simplemente construirlo con cuidado para que no se viera contradictorio. Pero entendéis que tienes como ambas herramientas. ¿Qué pasa si planteas que la alta de gobierno es estúpida? Está en la mano del juez decir, pues no era tan estúpido, así que estás acuchillando, eres cuarto. O decir, sí que era estúpido y ver tu caso normal. En cambio, si tienes cuidado y simplemente desencuadras el otro caso en vez de intentar verlo como contradictorio con el tuyo, te aseguras que el otro juez le vaya a dar crédito con una probabilidad mucho mayor. ¿Se lo dieron como acuchillamiento al final? No, pero el látigo perdió 2 minutos y no pasaron. Y probablemente fue bastante decisivo porque era una comparativa que teníamos medio ajustada. O sea, esta sala era alta de gobierno Audal y Diego el nuestro, Diego Gálvez. Alta dopo era yo con Cristina. Baja gobierno era Ga con Canario. Y baja dopo era Marce y Andreu. Y claro, eran semis, como teníamos que ser segundos, entonces nuestro peligro era con bajarnos a gobiernos no valía. Y para mí sí que era potencialmente contradictorio y creo que ellos no lo construyen de una manera... O sea, creo que ellos no justifican que no sea contradictorio. Pero ahí volvemos a lo mismo. Los jueces se soplan, muchas veces se pasan por el pito del sereno lo que es una contradicción o no, y es como algo que se ve súper subjetivo, que me parece que hay bastante poco acuerdo en cuándo se valora algo como acuchillamiento o cuánto no. Para mí es una cosa que dentro de lo que cabe en debate se juzgue como hay mucha inseguridad jurídica para asegurarnos de que algo se va a ver como acuchillamiento o no. Entonces, probablemente este esfuerzo de señalar como contradicción haya veces que sí que es efectivo, como mínimo para generar la posibilidad dentro del debate y para meter el miedo en el cuerpo. A mí me gusta mucho, de hecho, esos POIs, como de acusar a alguien de acuchillamiento dando una justificación que tenga sentido, simplemente para que ellos tengan la carga ahora de demostrar por qué su caso es compatible con el de alta. Bien, seguimos. Y aquí, bueno, ve leyendo Marc, porque sí que estoy con la voz jodida, entonces voy a aprovechar para coger agua, pero ve leyéndolo y ahora vemos. Se fue. Bueno, pues dadme un minuto. Vengo ahora. Juraría que Marc no está. Hola, volví. Sí, o sea, Mar se desconectó justo cuando le hice. No os preocupéis, me había dado cuenta. Pero voy a esperar
un momento. Bueno, pues entre que viene que no, ve leyendo, Francesca. Ok. El otro equipo ha dicho que no deberíamos aplicar políticas de cuotas ya que son impopulares y empeoran la imagen de los movimientos sociales y refuerzan narrativas conservadoras. Notemos cómo la lógica de este argumento es altamente inmovilista. Evidentemente, todas las políticas pro igualdad reciben una respuesta negativa por parte de la sociedad. Es lo lógico en una sociedad conservadora, pero es necesario causar este impacto para avanzar en la igualdad de derechos. También en el pasado la sociedad se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la inclusión de la mujer al trabajo o a la protección de la clase obrera. Si tuviésemos que frenar el avance de la igualdad siempre que la sociedad se oponga a las políticas inclusivas, no podríamos avanzar en la igualdad. Por tanto, la lógica del otro equipo es absurda. Genial, pues vaya, yo creo que esta es de las que quizá más intuitivas como podemos tener, porque es algo que creo que en el habla popular muchas veces en una discusión podemos plantear, que es simplemente la premisa de un equipo, la lógica de la que parten. Esto no es como llevárnosla, como volteárnosla que decíamos antes. Esto es simplemente plantear que si tuviéramos que aplicar esa lógica en otros escenarios, no tiene sentido. Es una manera de dejar claro que una lógica no funciona extrapolándolo a otra situación. Este caso como me parece que es súper Tengo una autoexplicativo. pregunta, Dime. disculpa. ¿Qué significa políticas de cuotas? Políticas de cuotas es esto de, por ejemplo, exigir que dentro de determinados organismos públicos haya X porcentaje de, pues, o mujeres, o personas de minorías étnicas, o personas con discapacidad, cosas de estas. Sabes que las empresas, por ejemplo, pues no sé muy bien cómo está la legislación de esto, pero sería, por ejemplo, exigir que haya un mínimo porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad dentro de las empresas. Ok, gracias. Bueno, pues eso, ¿no? Hay muchas lógicas que en debate se hacen a veces que es como que solo potencialmente funcionan en debate, pero que es que en el mundo real no se usan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con que algo genere una respuesta negativa, como que haya backlash que se llaman debate, ¿no? Que es que la gente se vaya a oponer, vaya a ser como una medida impopular, es algo que en general nunca justifica como no hacer algo. Como puede que sea algo que se tenga en cuenta a la hora de valorar los intereses de hacer algo o no, como que preferimos hacer algo popular antes que algo impopular. Pero no ocurre realmente, o es muy poco persuasivo, que nos planteemos que un país no vaya a hacer una política pública simplemente porque la gente vaya a reaccionar mal. ¿Por qué? Porque además, como esto se puede usar simplemente refutar el impacto, que vale, es verdad, como la gente va a reaccionar mal y que, como qué va a pasar, como va a derrocarse el gobierno, como si no llega a un punto así que vaya a poner en tela de juicio al poder ejecutivo, no va a ser un impacto relevante. Pero otra manera de refutarlo es usar esa lógica. Si actuáramos así, entonces la conclusión sería absurda. Cualquier lógica que nos parezca que es mala, tenemos que hacer este esfuerzo de dejar muy claro por qué es una mala lógica, como refutando el propio impacto o refutando la propia lógica. Y muchas veces ambas, como para dejarlo claro, si os fijáis, explicar por qué que haya un cambio y haya en peor imagen y narrativas conservadoras es compatible con explicar cómo explicar que eso es poco importante puede ocurrir en el mismo escenario en el que también explicamos por qué, aunque ocurra, no nos importa, ¿no? Pues no nos importa porque según esa lógica dejaríamos de hacer muchas cosas. Entonces podemos plantear distintas para hacer esto de las capas de refutación, porque siempre tenéis que recordar que va a pasaros que si hacéis 3 refutaciones, lo más probable es que el juez os compre una o 2, como que no vea todas porque no haya entendido de exactamente la misma manera el argumento del otro equipo, o porque simplemente es fácil que no logremos hacerla de la manera más efectiva posible. Entonces nunca os arriesguéis a ganar con una sola refutación si es un punto muy importante. Usad varias capas para aseguraros.
Hay veces que no, como hay veces que son cosas que además es una refutación de cajón y que podéis estar seguros. Pero siempre que no estéis seguros si un juez os lo va a comprar, podéis hacerlo, pues deberíais hacer eso. Vaya. Y ahora, y ya quedan, de hecho, 3. Bien, el desencuadre. Esto es otra que pues habréis escuchado ya, pero básicamente un encuadre, ¿no? Es algo que generalmente va a hacer cualquier equipo, pues eso, ¿no? Justificar por qué hay que centrarse en unos actores, por qué lo más relevante de una moción es algo y no otro, ¿no? Eso es encuadrar, como llevar el foco a una parte del debate. Y así como configurando qué es más importante y qué es menos importante. Muchos debates se ganan en función de los encuadres, que esto ya lo habíamos hablado en alguna otra moción. Lo que hablábamos del movimiento del debate, de identificar cómo se resuelve el debate o cuál es el punto que hace que un debate gane un equipo u otro, ¿no? Como cuando hablamos de los juicios de Nuremberg, pues eso, o sea, al final un equipo construye cómo sería la alternativa, que hubiera sido, pues a lo mejor, un juicio, pues, más tardío en el tiempo, como que tardara más años en hacerse, pero como más fiscalizado, con mejor atribución de culpas, todo esto convierte entonces el debate, que es una comparativa entre un juicio u otro juicio. Como el debate no sería si el juicio bien o juicio mal. Ahí entonces, cuando se encuadra que el debate va a ir de un lado al otro, el choque del debate cambia. Pues los encuadres es lo mismo. Si un equipo justifica por qué lo más importante es cierto actor vulnerable en un debate, probablemente quien logre ganar ese actor vulnerable va a ser quien gane. A no ser que desencuadramos o denunciemos básicamente que el debate se ha encuadrado en un actor que no es el más importante, ¿no? Y que se pasan por alto otros aspectos más relevantes. Aquí entonces, como cuando estamos desencuadrando algo, no tenemos que mitigarlo, ¿no? Como no podemos decir que ese encuadre es poco relevante, sino que tenemos que plantear por qué, incluso si prueban la relevancia de ese encuadre, eso no va a ser tan importante como otro planteamiento, ¿no? Como hacemos un encuadre mejor que ese para explicar por qué su encuadre no está siendo correcto. Entonces, en este caso, ¿no? Pues tenéis una moción de estas de películas de Disney, ¿no? Como la inclusión de personajes racializados, tipo Mulan, Pocahontas, cosas de ese estilo. Y pues un equipo plantea que para las personas racializadas y que sufren en general esto, pues va a generar estereotipos racistas hacia ellos, como dinámicas opresivas, estereotipos, todo esto, y pues que eso es dañino, ¿no? Aquí, en vez de refutar la lógica del debate, como explicar que sea poco relevante el racismo, lo que explicamos es que el debate en este caso no debe girar en torno al racismo, porque no es lo que genera más cambio dentro de este debate, porque aunque el racismo sea muy importante, que Mulan fomente estereotipos racistas es un factor de 1000. Lo importante es que la cultura o la etnia religiosa, lo que sea, de estos colectivos se ridiculiza, ¿no? Y se ve de una manera caricaturizada, y esto es relevante porque cuando llega desde el entretenimiento a tantísima gente, esto sí les afecta y sí les hace ver como menospreciados, daña su sensibilidad, todo eso. Y hay un cambio mayor. Aquí no estamos haciendo la construcción realmente aún. Estamos justificando que hay un choque más relevante que otro para entonces refutar al otro caso. Esto es un caso de una refutación con pinzas, porque es verdad que estamos más que refutando el argumento, refutando la justificación de que este argumento está dentro de un choque relevante en el debate, pero aún así, pues es un ejercicio refutativo y por tanto está bien que lo tengáis en cuenta. Y ahora la simetrización. Que esto... Vale, sí. Esto es parecido a lo que decía antes Lara de ejemplo, que son casos en los que simplemente criticamos la exclusividad de algo, como planteamos que hay 1000 maneras de llegar a ello y por tanto esta no es importante, porque lo que buscamos con la simetrización es directamente intentar llegar a que no va a haber una diferencia entre la capacidad de conseguirlo en un lado al otro, ¿no? Esto se va a poder hacer a un nivel mitigatorio, como eso de si logramos este impacto en nuestro lado del debate, si logramos conseguir que la población se sienta más segura, esto va a ser poco relevante si el otro equipo nos plantea que hay 1000 maneras de aumentar la seguridad que siente una población que parecen intuitivamente accesibles y que se suelen hacer. Esto va a depender entonces de que esas alternativas el juez las compre como igual de probables, como que haya incentivos para hacerlas, cosas de ese estilo. Tenemos que ser más específicos, ¿no? Y plantear por qué logramos como acceder a estas cosas. Pero este ejemplo, como para que sea sencillo y entendéis pues lo que es una simetrización, si no
como si no lo habéis visto ya, pero yo imagino que ya lo habéis encontrado en varios debates, es plantear esto, ¿no? Que si un equipo ve como un beneficio que va a proporcionarse desarrollo en países con desigualdades, si esto resulta que ya lo hacen otras instituciones y por tanto el Fondo Soberano de Inversión no es algo que haga nada nuevo, entonces no lo veríamos como un beneficio, ¿no? Como plantear que va a haber nuevas ayudas al desarrollo en abstracto parece algo muy poco persuasivo si planteamos otra cosa. Es un esfuerzo mitigatorio. Vamos a tener que demostrar, porque hay un perjuicio a cambio, y demostrar cómo el pequeño beneficio que es simétrico de su lado no va a servir. Pero siempre tienes que tener en cuenta que por mucho que simetricemos, nunca vamos a poder llevar a cero un argumento, porque siempre va a haber algo, aunque sea poco exclusivo, en su lado, ¿no? Podemos destruir la exclusividad del caso, pero va a haber un beneficio, ¿no? Porque al final si hay 89 ayudas en vez de 88 ayudas al desarrollo, algo bueno hay. Entonces siempre hay que proponer al otro lado y lo que nos queda después que va a ser explicar por qué es una ponderación. Bien. Y esta es la última, marginalizar el impacto. Lara. Marginalizar el impacto. El otro equipo ha dicho que aumentar las penas por tráfico de drogas es positivo porque los consumidores y traficantes de drogas se verán disuadidos. Pero analicemos los actores a los que afectaría esta medida. Los adictos no se verán afectados porque se mueven por una adicción que supera su control, es decir, son irracionales. Y los traficantes se mueven por necesidad económica o han naturalizado la violencia y por tanto no se ven realmente disuadidos por la medida. Por lo tanto, en su mejor escenario, esta medida solo afectaría a los consumidores casuales, es decir, los menos importantes para el mercado de la droga y los que menos daño generan. ¿Veis? Esto es parecido a simetrizar un argumento. Lo que estamos haciendo aquí es ser mucho más específicos al plantear qué parte es simétrica y qué parte no. Aquí se reconoce explícitamente que hay una parte que sí que es comparativa, pero simplemente se explica cómo todo lo que no sea esa parte, pues no está probado, sería un sobreimpacto, lo que sea. Pero este ejercicio es mucho más persuasivo porque pongamos en este debate como explicar que ya hay muchas alternativas para fomentar el desarrollo en abstracto, como no es para nada tan convincente, como llegar y explicar por qué las mejoras al desarrollo de países con desigualdades por parte de un fondo soberano de inversión son muy poco, ¿cómo se llama?, exclusivas, pues planteando, por ejemplo, que todos los países de Latinoamérica ya reciben como ya reciben mejoras de desarrollo mucho mayores del FMI mediante el plan de lo que sea. Otros países que no tienen mucha capacidad como de recursos naturales y todo esto no pueden lograr tener estos fondos de inversión, y luego los países que están cerca de como agrupaciones económicas fuertes como los países del este de Europa o los países como cercanos a China ya reciben mucho más ayudas al desarrollo por parte de esos entes. Ahí entonces planteamos que si hay países que requieran de esto o que generan un cambio simétrico de simetría en el debate, como un cambio no simétrico en el debate, van a ser países como Noruega, algún país así con muchos recursos naturales, Bolivia, cosas así como muy específicas que no generan un cambio, ¿no? Ahí somos mucho más claros en cuál es la comparativa y qué es lo que les queda. Entonces aquí, si antes decíamos que no podemos reducir a cero un argumento, no sabemos si con una simetrización lo estamos reduciendo al 5, al 2 o al 7, cabe marginalizando el impacto, podemos dejar muy claro por qué lo reducimos del 10 al 1, por ejemplo. Bien, y ahora las ponderaciones. Me estoy quedando sin voz, así que lo que creo que voy a hacer es dejarlo aquí, y como la siguiente clase de presencial y ya la última van a ser ponderaciones, identificar como clases en el debate y como aprender a leer mejor los debates, que es lo más importante de las ponderaciones, vamos a dar eso en una clase online la siguiente, y esta, como hemos estado como más exhaustivos dando cada tipo de refutación, pues la termino aquí. Así que